Sofía Almeida apretó la mandíbula mientras miraba el último aviso de cobro sobre su escritorio. El papel rojo se sentía como una bofetada. Su pequeña oficina, heredada de su padre, olía a aserrín viejo y a café recalentado. Pero últimamente, el hedor metálico de la deuda lo impregnaba todo. Era una constructora civil brillante. Sus manos eran capaces de entender el lenguaje secreto de las vigas y los cimientos, pero vivía en una lucha constante. Tengo que demostrar mi valor 10 veces más que cualquier hombre, pensó, un mantra agotador que la despertaba cada mañana. La industria de la construcción era un océano de tiburones y ella sangraba tratando de mantener a flote el legado de su padre mientras competidores más grandes y despiadados la rodeaban, esperando verla ahogarse. Cada llamada telefónica era un sobresalto, esperando que fuera un banco y no un cliente. Se levantó y caminó hacia la ventana, limpiando el polvo del cristal con la manga de su camisa de franela. Afuera, el patio de su modesto almacén estaba demasiado silencioso. Solo quedaban 2 camiones viejos y un puñado de obreros leales que no habían cobrado en semanas. Su virtud, y quizás su maldición, era la integridad. No sabía cómo tomar atajos. Para ella, una casa no era solo ladrillo y cemento, era el refugio de una familia, el contenedor de sueños. Veía el alma en las estructuras, la belleza innata en lo que otros consideraban irreparablemente roto. Pero esa honestidad, esa negativa a inflar costos o usar materiales inferiores no pagaba las facturas. Ella prefería reforzar una viga que nadie vería, sabiendo que eso le costaría su ganancia, antes que vivir con la mentira. Sus manos, callosas y manchadas de tiza de yeso, trazaron la línea de un viejo plano sobre la mesa de dibujo. Eran manos fuertes, capaces de construir un hogar desde los cimientos, pero temblaban ligeramente al firmar los cheques que rebotaban. Esta era la ironía de su vida. Poseía la habilidad, pero carecía del cinismo, necesario para triunfar. Su conflicto interno la carcomía. Dudaba de su propia autoridad, tartamudeaba cuando un arquitecto pomposo cuestionaba sus métodos, a pesar de que ella sabía que tenía razón. El miedo a confiar en clientes ricos era profundo. La habían tratado como a una sirvienta con casco demasiadas veces, sus miradas condescendientes dejando pequeñas cicatrices en su confianza. El recuerdo de su último proyecto fallido la golpeó. No fue un error de cálculo, fue sabotaje. Alguien había aflojado los anclajes de una estructura de soporte durante la noche, un truco sucio que la hizo parecer incompetente y le costó el contrato. Sabía exactamente quién era. Ricardo Bastos, un competidor desleal cuya sonrisa aceitosa no lograba ocultar su desprecio. Él la quería fuera del mercado y estaba lográndolo. La resiliencia de Sofía estaba en su punto de quiebre, necesitaba un milagro o Almeida Construcciones se convertiría en nada más que un recuerdo nostálgico y un montón de deudas impagables. El aire en el nuevo sitio de construcción era espeso y olía a tierra mojada y ozono por la tormenta de la noche anterior. Sofía estaba de pie, con el barro aferrándose a sus botas de trabajo, discutiendo un refuerzo de viga con su capataz, cuando una camioneta de lujo, negra y reluciente, se detuvo bruscamente. De ella descendió Ricardo Bastos, dueño de Constructora Bastos. Su traje costoso estaba impecable, una aberración en el lodazal del sitio. Él caminó directamente hacia ella, con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos fríos. «Miren esto», gritó, no solo a Sofía, sino a toda su cuadrilla. La gran Sofía Almeida, detenida por un poco de agua. Su voz era un trueno falso, diseñado para intimidar y ridiculizar. Señaló con un dedo enguantado un pequeño retraso en el cronograma, un retraso inevitable causado por la lluvia torrencial.
Esto es lo que sucede cuando pones a un aficionado a cargo de un trabajo de verdad, continuó, su voz goteando desprecio. Los trabajadores de Sofía se tensaron, pero Bastos se centró únicamente en ella. Eres lenta, Sofía, lenta e inadecuada. Sofía sintió que la sangre le subía al rostro, un calor abrasador en sus mejillas. Quería gritar, mostrarle los informes meteorológicos, defender su trabajo, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la humillación pública. No le des el gusto, no llores, no aquí. ¿Por qué no lo admites, querida? Bastos se acercó, invadiendo su espacio personal. La construcción no es lugar de mujeres. La frase cayó como un golpe físico. El silencio en el sitio fue ensordecedor, roto solo por la risa burlona de uno de los hombres de Bastos. Los propios trabajadores de Sofía miraban al suelo, avergonzados por ella, pero demasiado intimidados para intervenir. El cliente del proyecto, un hombre nervioso que había llegado con Bastos, miró a Sofía con nueva duda. Ricardo había plantado la semilla de la incompetencia y la había regado con puro machismo. Ella se sintió pequeña, expuesta y furiosa, pero sobre todo aislada. El cliente carraspeó, evitando su mirada. Señorita Almeida, dadas las circunstancias y las preocupaciones del señor Bastos sobre el cronograma, creo que lo mejor será reasignar el contrato. Fue un golpe limpio y final. Ricardo Bastos sonrió, un tiburón saboreando la sangre. Sofía solo asintió, incapaz de hablar. Vio cómo se alejaban, el cliente disculpándose y Bastos poniendo una mano tranquilizadora en su hombro, como un salvador. Ella se quedó sola en el barro, el eco de sus palabras resonando en sus oídos. No solo había perdido el contrato, había sido despojada de su dignidad frente a los hombres que la respetaban. La desesperación financiera se sintió como una soga apretándose alrededor de su cuello. Oculto en las sombras del ala oeste, Mateo Montenegro observaba. Aquí, entre los restos carbonizados de la biblioteca de su padre, él era un fantasma en su propia casa. El aire todavía tenía un leve olor a ceniza fría, un recordatorio constante de la tragedia que le había robado a sus padres y lo había convertido en un recluso. Llevaba horas escuchando a los contratistas, hombres engreídos con trajes caros que caminaban sobre los escombros con desdén, hablando de demolición total y de sus abultadas tarifas. Los despedía a todos mentalmente. Buscaban un trabajo lucrativo, no entendían que esto era un camposanto, una herida que necesitaba ser sanada, no cubierta con cemento fresco. Él era frío, sí, pero era un observador silencioso, buscando algo que ni él mismo podía definir. Entonces vio a Ricardo Bastos. Mateo conocía su tipo, pura fachada y avaricia. Bastos se pavoneaba, señalando las ruinas como si fueran una inconveniencia. Y luego la vio a ella, Sofía Almeida. Había investigado a todos los candidatos, sabía de sus deudas, de su pequeña empresa y había escuchado rumores de sus problemas. Parecía agotada, con el polvo de su última derrota aún pegado a sus botas, pero había una determinación en sus hombros caídos. Cuando Bastos la vio, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, miren quién se atreve a salir de su agujero. ¿Perdiste tu último trabajo y vienes a mendigar sobras, Almeida?» Mateo se tensó en la oscuridad. Su desdén por Bastos se convirtió en hielo. Los otros ingenieros rieron entre dientes, pero Sofía no les dio la satisfacción. Su mirada estaba fija, no en el matón, sino en la estructura misma. Mientras Bastos seguía con sus burlas, ella se arrodilló, ignorándolo por completo. Mateo la observó tocar la piedra ennegrecida de la fundación, sus dedos trazando una grieta casi invisible. El gesto fue tan íntimo, tan respetuoso, que a Mateo se le cortó la respiración. Ella no ve escombros, pensó él, ve los huesos, ve el dolor. Los demás hablaban de demoler.
Ella estaba escuchando a la casa. Ella fue la única que trató las ruinas como algo que todavía estaba vivo. Sofía se levantó, interrumpiendo la perorata de Bastos. «Están equivocados», dijo en voz baja pero firme. «La fundación tiene una falla estructural que todos ignoraron, pero puede salvarse. Si la estabilizamos desde aquí, se puede reconstruir sin demolerlo todo». Un silencio cayó sobre el grupo. Ricardo se burló. «Salvarla. Es basura como tu reputación». Fue entonces cuando Mateo decidió salir. El sonido de sus botas sobre el mármol roto hizo que todos se giraran. Sus ojos, fríos y penetrantes, se fijaron en Sofía, ignorando a un Bastos repentinamente, pálido. «Usted», dijo Mateo, su voz áspera por el desuso, «fue la única que vio. El empleo es suyo». La furia en el rostro de Ricardo fue eclipsada por la conmoción absoluta en el de Sofía. Las semanas pasaron. El trabajo en la mansión Montenegro era agotador, pero extrañamente pacífico. Mateo Montenegro era un cliente fantasma. Sofía sabía que la observaba desde las ventanas oscuras de la única ala habitable, pero rara vez hablaba con ella. Solo recibía notas crípticas con aprobaciones o preguntas específicas sobre los materiales. Una noche, una tormenta de finales de otoño se desató con furia. El viento aullaba a través de las secciones quemadas de la casa y la lluvia caía en láminas heladas. Sofía, terca y empapada hasta los huesos, se negó a irse hasta que una lona recién colocada sobre una sección vulnerable del techo estuviera asegurada. Eran casi las 10 de la noche y el frío le calaba los huesos. Finalmente, temblando y exhausta, corrió hacia su vieja camioneta. Cuando abrió la puerta, se detuvo. En el asiento del conductor, perfectamente secos, había un pesado cobertor de lana y un termo de plata pulida. Parpadeó, confundida. Miró a su alrededor, pero el patio estaba oscuro, barrido por la lluvia. ¿Quién? Pensó que podría ser una trampa, una broma cruel de Bastos, pero el cobertor era de una calidad que ella nunca podría pagar, y el termo era pesado. Con manos temblorosas lo desenroscó. El vapor que salió olía a café fuerte y caro, con un toque de canela. Era un gesto de cuidado. Levantó la vista hacia la mansión. Por una fracción de segundo creyó ver una silueta en la ventana de la biblioteca, pero desapareció tan rápido como apareció. ¿Mateo? El hombre que la contrató con apenas 3 palabras, el recluso frío y exigente, le había traído café. Era una contradicción que no podía procesar. Se envolvió en el cobertor. El calor inmediato fue un alivio casi doloroso contra su piel helada. Bebió el café, el líquido caliente deshaciendo el nudo de tensión en su estómago. Era un gesto silencioso, anónimo, pero la protegió del frío de una manera que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, vista. No como una intrusa, sino como alguien que valía la pena proteger de la tormenta. Un día, Sofía se sintió atraída por el ala oeste, el corazón de la destrucción. El olor a ceniza, aunque tenue después de tanto tiempo, todavía se aferraba al aire, un perfume fantasmal. Ignorando las advertencias de su equipo sobre la inestabilidad, entró en lo que había sido el despacho del padre de Mateo. Era el epicentro del incendio. Las paredes estaban negras como el carbón. Los restos de una gran estantería se habían derrumbado como el esqueleto de una bestia prehistórica. Pero a través de un agujero en el techo, un único rayo de sol de la tarde atravesaba la oscuridad, iluminando un pequeño brote verde que crecía entre las baldosas rotas. Sofía se arrodilló, fascinada por esa pequeña señal de vida. Sacó su cuaderno y no empezó a medir, sino a dibujar, no la ruina, sino el rayo de luz. Aquí fue donde los perdí. La voz de Mateo, profunda y cargada de dolor, la hizo saltar. Estaba de pie en el umbral, su alta figura recortada contra la luz gris del pasillo. Parecía más un espectro que un hombre.
Sofía se levantó lentamente, sintiéndose una intrusa en su dolor privado. Él la había estado observando de nuevo, pero esta vez había una vulnerabilidad cruda en sus ojos. Los ingenieros anteriores querían sellar esta ala, convertirla en una tumba. Su voz era apenas un susurro. Por primera vez él le contó sobre la tragedia. No los detalles del fuego, sino la sensación del después, el silencio, la culpa del superviviente, el vacío que se instaló en la casa y en su corazón. Sofía lo escuchó sin interrumpir. El aire estaba cargado con su confesión. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Él la miraba, esperando. ¿Qué? ¿Lástima? ¿Palabras vacías de consuelo? Ella no le ofreció ninguna. En lugar de eso, giró hacia él. Una tumba absorbe la luz, dijo ella, su voz suave pero firme. Pero un monumento la refleja. Le mostró su boceto. No era una réplica del antiguo despacho, sino algo nuevo. Paredes de un color claro, una viga de madera expuesta donde antes había oscuridad y un gran tragaluz donde ahora estaba el agujero. Podemos honrar su pasado, le explicó, reconstruyéndolo, dándole más luz. Mateo miró el dibujo y luego la miró a ella. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. Todos los demás habían visto una pérdida irreparable. Ella vio una oportunidad de renovación. Ella no estaba tratando de borrar el pasado, sino de construir un futuro a partir de él. No le tenía miedo a sus cicatrices, ni a las de la casa. En ese momento, él se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo las paredes de su hogar. Ella estaba, ladrillo a ladrillo, con su integridad y su extraña comprensión de las cosas rotas, reconstruyendo literalmente su corazón. Por primera vez, desde el incendio, Mateo Montenegro sintió algo parecido a la esperanza. El proyecto de la mansión se convirtió en la sinfonía de Sofía. Por primera vez en años, el ritmo del martilleo y el zumbido de las sierras era música para sus oídos. Estaba saldando deudas. Su equipo comía caliente y cobraba a tiempo. Pero más que eso, la conexión silenciosa con Mateo la había fortalecido. Él ya no era solo un cliente fantasma. A veces aparecía con planos antiguos, sus conversaciones pasando de la logística estructural a las historias de su infancia. Ella estaba teniendo éxito, y la mansión, como su propio espíritu, estaba sanando visiblemente. Ricardo Bastos observaba esto desde lejos. Vio los camiones de materiales de primera calidad. Escuchó los rumores en la industria sobre cómo la pequeña Almeida estaba logrando lo imposible. Y peor aún, vio la forma en que Mateo Montenegro la miraba. La envidia profesional se agrió en un odio puro. Ella no solo le había quitado el contrato multimillonario, sino que estaba triunfando donde él asumía que fracasaría. Esa noche, la oscuridad era un manto perfecto para el veneno de Ricardo. Se movió por el sitio de construcción no como un constructor, sino como un saboteador. Sus hombres, pagados generosamente por su silencio, distrajeron al único guardia de seguridad. Ricardo, con sus propias manos, fue a la sección recién instalada de vigas de soporte del ala este. Era una parte crucial, diseñada por Sofía para soportar el nuevo tragaluz que Mateo había aprobado. Con una llave inglesa y un aceite especial para debilitar el acero sin dejar rastro obvio, Ricardo aflojó metódicamente los pernos de anclaje y aplicó tensión en los puntos de soldadura. «Veremos si tu integridad estructural soporta esto, querida», pensó, limpiando el sudor de su frente. «Mañana todos verán que eres una farsa». Su objetivo no era solo tomar el proyecto, era aniquilarla. El amanecer trajo el horror. Sofía llegó al sitio con café y pasteles para su equipo, tarareando por primera vez en meses. Entonces escuchó el sonido. No fue una explosión, sino un gemido largo y enfermizo de metal fatigado, seguido de un estruendo ensordecedor que hizo temblar el suelo.
El café se derramó sobre su mano, pero no sintió el calor. Corrió con el corazón en la garganta hacia el ala este. La visión la dejó sin aliento. Las vigas recién colocadas se habían doblado como alambre y una pequeña sección del techo se había derrumbado sobre el andamio. Polvo y escombros llovían sobre el trabajo de semanas. Era un desastre. No cómo. Revisé los cálculos 3 veces. El pánico la paralizó. Antes de que pudiera dar una sola orden, 2 camionetas negras y una furgoneta de noticias de televisión llegaron al sitio a toda velocidad. Ricardo Bastos salió de la primera, su rostro una máscara de falsa conmoción que rápidamente se convirtió en justa indignación. A su lado, un hombre severo con un maletín, un inspector del Consejo de Ingeniería. «¡Ahí está!», gritó Ricardo señalando a Sofía para las cámaras. «Se lo advertí al Consejo. Negligencia pura. Puso en riesgo este proyecto histórico y la vida de los trabajadores. Esa mujer es un peligro». El inspector miró los escombros y luego a Sofía, su mirada fría como el acero. «Señorita Almeida», dijo con voz autoritaria, «exijo que este proyecto se detenga inmediatamente. Vamos a discutir la revocación de su licencia». Las cámaras se abalanzaron sobre Sofía, sus lentes como ojos de buitre, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Sofía se sentó en la oscuridad de su camioneta, incapaz de conducir a casa, incapaz de enfrentar a su equipo. Los flashes de las cámaras parecían haberse grabado en sus retinas, y la voz untuosa de Ricardo repitiéndose en su mente. «Negligencia de la constructora. No es lugar de mujer». Había sucedido. Su peor miedo se había hecho realidad. No solo estaba arruinada, sino que ahora era una desgracia pública. Pero el peso, aplastante en su pecho, no era solo por su licencia o su empresa, era por Mateo. Ella había traído este circo mediático, este escándalo, a las puertas de su hogar santuario. Había tomado sus esperanzas de reconstrucción y las había convertido en más escombros. Se sentía como un veneno, un fardo que él no merecía. Él confió en mí, pensó, las lágrimas finalmente abriéndose paso, calientes y amargas. Vio algo en mí y lo decepcioné. Sacó su teléfono, sus dedos temblando sobre la pantalla. Debía renunciar. Debía alejarse antes de que su fracaso lo manchara a él también. Era lo único honorable que le quedaba por hacer. ¿Crees que Sofía debería rendirse para proteger a Mateo? ¿O debería quedarse y luchar por la verdad? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte lo que va a suceder. La sala de audiencias del Consejo de Ingeniería era fría e impersonal, con paneles de madera oscura y una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Sofía estaba sentada sola en una mesa al frente, sintiéndose como una criminal en el banquillo. Los miembros del consejo la miraban con severidad, y detrás de ella los flashes de la prensa crepitaban como insectos. Ricardo Bastos estaba en el atril, en su elemento, presentándose como un ciudadano preocupado por la seguridad pública. Desplegó fotografías fraudulentas que magnificaban el colapso. Presentó informes expertos, comprados y pagados, que detallaban los supuestos errores de cálculo de Sofía. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su carrera. Ella se encogió en su silla, el nudo en su garganta tan apretado que apenas podía respirar. Estaba a punto de perderlo todo, su licencia, el legado de su padre, su nombre. Estaba lista para aceptar su destino, justo cuando el presidente del consejo carraspeó, listo para dictar el veredicto de culpabilidad. Las pesadas puertas dobles de la sala de audiencias se abrieron de golpe, resonando como un trueno. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mateo Montenegro entró. No era el fantasma de la mansión. Era un hombre vestido con un traje oscuro impecable, su presencia llenando la habitación con una autoridad gélida. Los flashes de las cámaras explotaron, frenéticos. Era el recluso multimillonario,
el hombre que no había sido visto en público en años. Ricardo Bastos palideció, su sonrisa arrogante congelada en una mueca de horror. Sofía levantó la cabeza. Sus ojos llenos de lágrimas se abrieron con incredulidad. Mateo, aquí. Él caminó directamente al frente, ignorando a la prensa, y se paró junto a una Sofía temblorosa. «Lamento la interrupción, caballeros», dijo Mateo, su voz tranquila pero resonando con un poder innegable. «Pero han estado escuchando una sarta de mentiras. La señorita Almeida no es negligente, es una víctima». Ricardo Bastos intentó objetar, farfullando. «Esto es irregular. El señor Montenegro es solo un cliente, no un experto». Mateo ni siquiera lo miró. Se dirigió al presidente del consejo. «Razón, no soy un experto en construcción, pero soy un experto en mi propiedad, y a diferencia de otros, yo observo». Hizo una seña. Un asistente entró rodando un gran monitor de televisión. «Como saben, mi propiedad ha sufrido vandalismo en el pasado. Por eso», dijo Mateo mientras conectaba un disco duro, «instalé un sistema de seguridad de última generación». El rostro de Ricardo perdió todo color. «Presento como prueba las grabaciones de la noche anterior al colapso». Presionó play. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen nítida e infrarroja del ala este, y allí, inconfundible bajo la luz fantasmal, estaba Ricardo Bastos, acompañado por dos hombres, aflojando metódicamente las vigas de soporte. Un grito ahogado colectivo llenó la sala. La grabación continuó, mostrando con detalles incriminatorios cómo Ricardo probaba la estructura debilitada antes de escabullirse en la noche. La sala quedó en un silencio atónito, roto solo por el clic del mouse de Mateo cuando detuvo el video. Miró fríamente a Ricardo, cuyo rostro era una máscara de sudor y pánico. «Ricardo Bastos no solo mintió bajo juramento», dijo Mateo, su voz cortando el aire, «sino que cometió un acto de sabotaje criminal que puso en peligro la vida de la señorita Almeida y su equipo, todo por envidia profesional y codicia». Se volvió hacia Sofía y por primera vez en público, la frialdad en sus ojos desapareció, reemplazada por una feroz protección y una admiración inequívoca. Ella vio la integridad mi hogar cuando todos los demás solo vieron un trabajo lucrativo. Su único crimen fue ser mejor en su trabajo que el hombre que intentó destruirla. La prensa estalló. Los miembros del consejo se miraron, sus rostros pasando de la severidad a la indignación. La defensa de Mateo no fue solo verbal, fue una prueba irrefutable, un acto de lealtad que la vindicó por completo. El caos de la sala de audiencias se desvaneció, reemplazado por el silencio amortiguado del auto de lujo de Mateo mientras se alejaban. Ricardo Bastos había sido escoltado fuera de la sala por la policía, esposado y gritando obscenidades, su rostro púrpura de rabia. La prensa había rodeado a Sofía, pero Mateo la había guiado a través del frenesí con una mano firme en su espalda, un escudo protector que la aisló del ruido. Ahora, la lluvia golpeaba suavemente el techo del auto mientras él conducía por las calles de la ciudad sin un destino aparente. Sofía miraba sus propias manos, todavía temblando en su regazo. Entumecida, la marea de alivio era tan abrumadora que se sentía irreal. Él la había salvado. El recluso, el fantasma de la mansión, había salido al mundo hostil por ella, exponiéndose a sí mismo, a su dolor privado, solo para defenderla. Las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Mateo detuvo el coche en un mirador silencioso que dominaba la ciudad. Las luces de abajo brillaban como joyas borrosas a través del parabrisas barrido por la lluvia. El único sonido era el rítmico golpeteo del agua. Sofía finalmente se giró para mirarlo. Su rostro, ya no una máscara de frialdad, estaba marcado por la tensión de la terrible experiencia.
pero sus ojos estaban fijos en ella, llenos de una emoción cruda que la dejó sin aliento. ¿Por qué? Susurró ella, la palabra apenas audible. Podrías haber enviado la grabación. No tenías que exponerte así. Todo el mundo te vio. Su voz se quebró. La magnitud de su sacrificio la golpeó. No, solo había salvado su carrera. Había sacrificado su reclusión, su santuario por ella. Gracias. Era una palabra demasiado pequeña e inútil para lo que sentía. Él no apartó la mirada. Alcanzó su mano, no la que estaba temblando, sino la otra, la que tenía callos de su trabajo. Sus dedos largos y cálidos se entrelazaron con los de ella sobre la consola central. Bastos, no solo estaba atacando tu trabajo, Sofía, estaba atacando tu integridad, y tu integridad es lo que me trajo de vuelta a la vida. Hizo una pausa, su pulgar acariciando el dorso de su mano. Observé durante meses cómo tratabas esas ruinas, no con ambición, sino con respeto. Tocaste las paredes quemadas como si estuvieras curando una herida. Me enseñaste a ver la luz en medio de las cenizas. Verlo tratar de extinguirte fue como vivir el incendio de nuevo. Esta vez no podía quedarme mirando cómo las llamas se llevaban lo único que me importaba. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no. Eran de desesperación, eran de alivio, de una comprensión profunda. Mateo, yo sentía que te estaba fallando. Cuando la estructura colapsó, mi primer pensamiento fue que había traído mi desgracia a tu puerta. Iba a renunciar, a alejarme. No podía soportar ser otro fantasma en tu casa. Él apretó su mano con más fuerza. Nunca fuiste un fantasma, Sofía. Fuiste la única persona real. Vi cómo te humillaban, vi cómo te defendías, te vi trabajar bajo la lluvia helada. Vi tu fuerza. Él se acercó. El espacio entre ellos se redujo a nada. Reconstruiste mi casa, pero me salvaste a mí. Te amo, Sofía Almeida. Amo la forma en que ves el mundo. Ella soltó un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Y yo te amo a ti, Mateo Montenegro. Él ahuecó su rostro, y su primer beso fue un sello, salado por las lágrimas, cálido por la confesión, y tan sólido como los cimientos que ella había salvado. Los meses que siguieron a la audiencia fueron un torbellino. Ricardo Bastos fue arrestado en la misma sala del consejo. Las imágenes de su rostro desencajado por la rabia y la incredulidad inundaron las noticias. El nombre de Sofía Almeida fue limpiado de inmediato, y de la noche a la mañana se convirtió en un símbolo de integridad y talento. La prensa, antes tan rápida en condenarla, ahora la aclamaba como la constructora que ve el alma. Los contratos llovieron. Almeida Construcciones no solo se salvó, sino que floreció, convirtiéndose en la firma de restauración de mayor prestigio de la ciudad. Pero el verdadero triunfo no se midió en dinero, sino en el silencio de la mansión Montenegro, que finalmente se completó no solo con habilidad, sino con amor. La fiesta de reinauguración, 6 meses después, no era solo para celebrar un edificio, era para celebrar una resurrección. La mansión era una obra maestra. Donde había habido cenizas, ahora había luz. Donde había habido silencio, ahora había música clásica y el murmullo de voces admiradas. Sofía se movía entre los invitados, no como la maestre de obras humillada con botas embarradas, sino como la anfitriona, radiante con un vestido de terciopelo verde esmeralda que hacía juego con la vitalidad de la casa. Ya no dudaba de su autoridad. Saludaba a arquitectos y magnates con una confianza tranquila, su nombre ahora sinónimo de excelencia. Mateo nunca se apartó de su lado, su mano posesiva pero gentil en la parte baja de su espalda. Él, que una vez fue un fantasma, ahora era el orgulloso propietario, presentando su hogar y a la mujer que lo había reconstruido, con una calidez que asombró a quienes solo conocían su fría reputación.
La transformación de ambos era tan visible como la de la propia casa. Cuando el último invitado se fue y la música se apagó, Mateo la tomó de la mano y la guió a través del gran salón, pasando por el despacho reconstruido que ahora olía a madera de cedro y libros nuevos. Salieron a la nueva baranda, un añadido de Sofía, que daba al jardín ahora meticulosamente cuidado. La noche era fresca y las estrellas brillaban sobre ellos. El silencio ya no era opresivo, sino pacífico. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de los últimos meses disolverse en el aire nocturno. Se apoyó en él, y sus brazos la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia sí. «Es perfecto, Mateo. Es un hogar otra vez», susurró ella. Él besó su cabello, su corazón latiendo con calma contra su espalda. Era la culminación de todo, cada viga asegurada, cada mentira expuesta, cada herida sanada. «Tú lo hiciste perfecto, Sofía», dijo él, su voz suave cerca de su oído. Se movió para pararse frente a ella, tomando sus dos manos entre las suyas. Sus manos, antes callosas y manchadas, ahora estaban limpias, pero seguían siendo las manos fuertes que habían salvado su legado. Él la miró, no como el millonario recluso o el cliente exigente, sino como un hombre que había encontrado su ancla. «Reconstruiste mi hogar cuando no era más que cenizas y recuerdos dolorosos. Me devolviste la luz». Metió la mano en el bolsillo y sacó algo. No era un anillo, sino una sola llave de latón antiguo, pulida hasta brillar. La llave maestra original de la mansión que ella había encontrado entre los escombros y él había mandado restaurar. Él puso la llave en la palma de su mano y cerró sus dedos sobre ella. «Ya reconstruiste mi casa. Ahora», dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción, «cásate conmigo, Sofía. Ayúdame a llenar esta casa con vida». Los ojos de Sofía se llenaron de... Esto no era una transacción, era una promesa. Era el final de la lucha y el comienzo de todo lo demás. Ella asintió, incapaz de hablar, y se arrojó a sus brazos. Él la levantó del suelo, girando con ella en la baranda bajo la luz de la luna, y su beso fue la firma final del contrato más importante de sus vidas. Fue un beso que no sabía a ceniza ni a deuda, sino a futuro, a hogar y a una reconstrucción completa. La verdadera integridad estructural no reside en la piedra o el acero, sino en el corazón humano. Sofía Almeida llegó a la mansión Montenegro buscando un trabajo, pero encontró su valor. Mateo Montenegro se escondía de la vida, pero encontró a alguien que no temía a sus ruinas. Juntos demostraron que las cicatrices, ya sean en un edificio o en un alma, no son un signo de debilidad, sino la prueba de que algo fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. El amor verdadero no ignora lo que está roto, ve la belleza en las grietas y con paciencia y honestidad construye algo más fuerte en ese mismo lugar. Esta fue la historia de la constructora que reparó un corazón y el millonario que le dio un hogar. Si crees en el poder de la segunda oportunidad y en que la integridad siempre gana, dale like a este video. ¿Qué parte de la historia de Sofía y Mateo te emocionó más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias donde el amor siempre encuentra la manera de reconstruirnos a todos.